Buenas tardes, qué gusto volver a escucharlos, qué gusto volver a poder compartir con ustedes en este espacio. Tómate tu tiempo y charlemos. El tiempo pasa, ya llevamos 34 programas al aire desde que iniciamos en esta hermosa aventura de hablar y de charlar un poco sobre todos aquellos temas que nos conciernen al área de talento humano, pero no solo al área de talento humano, sino a toda la organización en general, porque en toda la organización trabajamos con gente y como hemos visto a lo largo de de este tiempo y de estos 34 programas, los temas son múltiples, son infinitos. Y bueno, las preguntas de ustedes también son muy grandes. Hoy tenemos con nosotros acompañándonos a Fernando Fernández Alfaro, nos acompaña desde Chile, un apasionado por el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es el talento senior. Lleva varios años trabajando en esto. Él también tiene sus programas al aire, más de 200 programas al aire, más de 230 invitados para compartir, hablar sobre este tema. Y bueno, es mucho el camino recorrido, pero sobre todo es mucho el camino que hay que recorrer. Vamos a ver cómo trabajamos y cómo aportamos un poco a todas estas personas que tenemos más de 50, pero que tenemos todavía todas las ganas de seguir trabajando y de seguir aportando, no solo a nuestras empresas, sino a nuestros países. Fernando, bienvenido, qué gusto tenerte en este programa. El gusto es mío, gracias por la invitación, Marta, a tu programa. Y aquí, como siempre digo, estoy muy dispuesto para conversar, charlar y responder todas las preguntas que te nazcan y a tu audiencia. Ya, gracias Fernando, qué gusto. Bueno, Fernando, cuéntanos un poquito para entrar en tema, ¿cómo te apasionó, cómo llegaste a este mundo del talento senior? Básicamente, Marta, lo que sucede es que a mis 50 años de edad, justo a mis 50 años de edad, era un empresario, sigo siendo empresario, pero a mis 50 años quebré, después de 25 años de ser empresario, quebré y literal quedé en la calle, digamos, terminé en un mall, digamos, duchándome. Entonces, cuando intento reinsertarme, recolocarme laboralmente, me doy cuenta que existía un sesgo arraigado en la mente de las personas, que es que a tus 50 años de edad existe un freno, una traba que impide que tú puedas reinsertarte laboralmente. La pregunta es, ¿por qué existe ese freno? ¿Por qué existe esta traba, digamos? ¿Ah? Y de pasar de dar trabajo, pasé a pedir trabajo. De tener una red de contactos, pasé a tener una red de rechazo. ¿Y por qué sucede esto? La respuesta es muy simple. Porque nuestra sociedad en general está educada, está entrenada mentalmente solo para el éxito. No nos enseñaron, por lo menos yo no tengo recuerdo, que era solo tener éxito. Estudiar una profesión, estar en una empresa, tener un cargo, tener un empleo, estar en ese empleo durante 20, 30 años y jubilar. Esa es la manera, es la forma como fuimos entrenados. Entonces, ¿cómo llego a esto? Es porque justo a esa edad uno me pasa este evento que no lo esperaba y que, como digo yo, digamos las cosas como son. No estaba preparado para eso. No estaba preparado. Si nadie me preparó, nadie me dijo, oye, mira, en la vida te podrías caer, podrías quedar arruinado, podrías tener una pérdida. Y no solo hablo de pérdidas materiales, sino que pérdidas emocionales, pérdidas de familia, esposa, hijos. Hay toda una consecuencia producto de este evento. Entonces, la pregunta es, bueno, cuando intento reinsertarme laboralmente, me encuentro con esta traba, que es el sesgo. Es un sesgo arraigado en la memoria colectiva de las personas en general. ¿Qué significa este sesgo? Es una creencia de que por tener 50 años de edad ya eres un viejo. No sé cómo se dice en Ecuador, pero aquí en Chile se dice un viejo de mierda. digamos las cosas así claramente. Entonces ya un viejo que no sirve. En Uruguay se dice un viejo vinagre, o en Argentina creo que se dice viejo vinagre.
Entonces, estamos sesgados por la edad, por creer que tenemos 50 años, somos ya desechados por la sociedad. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que yo pensaba que ese problema lo tenía yo solamente. Y en el caminar, en esta búsqueda de reinserción laboral, me di cuenta que el problema no solo lo tenía yo, sino que tenían muchas personas de mi edad o cercanas a 50 años que tenían el mismo problema que yo, que era problemas de continuidad, problemas de recolocación y problemas de reinserción laboral. Entonces, la pregunta de cajón es, bueno, ¿y por qué hay tantos problemas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces yo identifiqué que ese problema lo tenían muchas personas. Y lo que hice en el fondo, cuando fundo la empresa Emprende Senior hace 4 años atrás, transformé ese problema en una solución. Transformé mi problema en una solución. Es decir, cuando tú te ves enfrentado a una pérdida de trabajo, cuando te ves enfrentado a que hay problemas de reinserción laboral después de tus 50 años, bueno, dices, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no me contratan si yo me considero que soy un profesional destacado, soy arquitecto, estuve en España, tengo un magíster, fui gerente general de mi compañía, trabajé en un banco, presté servicios para diversas empresas internacionales? Bueno, ¿y por qué no me contratan? ¿Por qué no me contratan si soy tan espectacular? Bueno, ahí me di cuenta que ese problema lo tenían muchas personas y una de las trabas mayores que existen todavía era básicamente 3. Una, las compañías, las empresas, sencillamente están requiriendo personas que transformen sus lógicas de pensamiento y que se adelanten a las transformaciones actuales. Esa es la primera cosa. Y segundo, nosotros, las personas mayores de 50 años, nos llegó un tsunami. Es como un tsunami, un terremoto, una catástrofe de una sola vez. Y eso tiene nombre y apellido, se llama transformación digital. Y sencillamente nosotros no estábamos preparados para esto. Y cuando sucede eso, bueno, me pregunto, ¿qué hago ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos hoy día si te enteras que mañana quedas sin trabajo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y ahí ese problema, que en ese momento era una queja, yo culpaba a las empresas, es que son las empresas son las que tienen el problema, las empresas nos marginan, las empresas nos discriminan, las empresas no nos dan la oportunidad de trabajar. Efectivamente hay una responsabilidad compartida. Efectivamente las empresas están marginando a las personas mayores de 50 años. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las empresas están marginando a las personas mayores de 50 años? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que nosotros nos enfocamos e intentamos responder. Entonces, sí, dime. Cuando mencionas el tema de la transformación, definitivamente sí, definitivamente, y lo vemos, no solo está pasando en Chile, Uruguay, Argentina, estamos viviendo en Ecuador, estamos viviendo en Colombia. Y las personas que nos han escuchado y saben que trabajamos con algunos colegas de República Dominicana, también está pasando en República Dominicana. Y se están sintiendo muy fuerte desde hace algunos años en España, en donde ya están haciendo trabajo fuerte en este tema, porque se han dado cuenta de la importancia de incluir a la gente mayor de 50 o al talento senior en sus organizaciones. Pero cuando mencionas el tema de la transformación digital, creo que hay algo muy importante que tener en cuenta, y es que vino una ola que pensó que la transformación digital era solo tecnológica, pero ahora nos damos cuenta que la transformación digital tiene un fondo cultural y de persona, más allá de solo lo tecnológico.
y que básicamente responde también a un cambio de cultura. Efectivamente, tú tienes toda la razón. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque muchas veces dices, no, es que el talento senior o los mayores de 50 o la tercera edad o el adulto mayor, ¿no es cierto? Pareciera ser que mientras más envejecemos o mientras más avanzada edad tenemos, peor, se nos pone más cuesta arriba. ¿Ya? Puedo coincidir contigo, podemos consensuar que efectivamente desde el punto de vista a lo mejor de la salud, desde el punto de vista de la rapidez física, a lo mejor podríamos tener algún inconveniente. Pero aquí el problema esencial que no se ha resuelto y que nosotros como Emprende Senior sí lo estamos resolviendo, es la manera en cómo nos entrenaron. Es decir, un joven con el cual tengo excelentes relaciones, los jóvenes millennials y con los Z, con todos los H, y X, Y y Z, ellos no son tan distintos o nosotros no somos tan distintos a ellos. La única pequeña gran diferencia es la manera, la forma como nos entrenaron nuestra mente. Nos dijeron, usted, señor, va a estudiar una carrera, va a estudiar una profesión, y después que salga de esa profesión, va a ingresar a una compañía, a una empresa, y va a estar ahí 30 años, y a los 65 años va a jubilar. Por lo menos así es en Chile. Uh-huh. Jubilar significa jubileo, es decir, jubilo a los 65 años y tengo 20 años más para vivir en jubileo. Pues bien, esa fórmula, esa estructura, incluso educacional, murió, está obsoleta, está obsoleta. ¿Ya? Antes tú tenías que pasar, no sé, 2 años más estudiando para un magíster, para un doctorado, 7 años más. Resulta que ahora tú terminas la profesión y sales con un magíster, por ejemplo. Entonces, la manera, la forma como nos educaron, nos entrenaron mentalmente, esa manera cambió. Y, claro, a nosotros nadie nos advirtió, nadie nos dijo, a nosotros nos prepararon para una forma de empleo que estaba diseñada a través casi de la revolución industrial, es decir, en una fábrica. Y ese modelo murió. Y sencillamente nosotros no estábamos preparados, es una realidad, digamos. Yo te quiero dar algunos datos que son súper precisos, que es súper importante que los mencione. Al menos en Chile, y lo hemos estudiado en Hispanoamérica, el 19% de nuestra población en Chile, por ejemplo, somos 3.500.000 personas que tenemos entre 50 y 65 años, que laboralmente estamos activos, es decir, una persona con 60, 64 años aún no jubila, es laboralmente activo. Estamos hablando que el 19% de la población nacional, y por qué yo me atrevo a decir mundial, tenemos una edad entre 50 y 65 años. Y nuestra tasa de mortalidad, es decir, de esperanza de vida, ha aumentado hasta los 87 años. Es decir, yo con 57 años me quedan al menos, espero, 30, 35 años de vida. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer esos próximos 35 años de vida? ¿Nos vamos a ir a sentar a una plaza a pelearnos las palomas? ¿Eso es lo que pretendemos hacer? O sea, uno podría, lo digo en forma irónica, es decir, uno podría perfectamente irse a una plaza, y no tengo nada en contra de las personas que a una cierta edad van a una plaza, pero ¿lo vas a hacer todos los días? ¿Todos los días durante 30 años? ¿Tú te imaginas haciendo eso durante 30 años? Claro, ahí hay, como tú dices, venimos preparados con una estructura mental hacia donde deberíamos, porque además eso fue lo que hicieron nuestros padres, eso fue lo que hicieron nuestros abuelos, y se esperaba que eso fuera lo que hiciéramos nosotros. Pero nosotros en el camino nos encontramos con que efectivamente eso no sucede, ¿cierto? Y que nosotros, como tú dices, pasados los 50 nos sentimos altamente productivos. No es que estemos diciendo, ay, ya mañana me quiero jubilar, estoy agotada. No, eso no sucede. Y ahí vienen varias cosas que también están influyendo y un aspecto muy importante que viene como un segundo factor de importancia en el tema del talento senior y es un reto del tema de inclusión de las mujeres
también, porque muchas mujeres se esperaba que se jubilaran para ir a cuidar a sus nietos, ¿cierto? Entonces, no se iban al parque, pero iban a seguir muy activas efectivamente durante mucho tiempo porque iban a cuidar a sus nietos. Pero la vida ha cambiado en muchísimas circunstancias. Uno, las mayores de 50 ya no sabemos si vamos a tener nietos. Es más, muchos ya sabemos que no vamos a tener nietos porque nuestros hijos no quieren, ¿cierto? Segundo, las mujeres ya no necesariamente hemos estado en casa, sino hemos estado fuera de casa. Entonces, queremos continuar estando fuera de casa en el mundo laboral, en el mundo educativo, preparándonos, etcétera. Entonces ya Claro. decir yo paso los 50 y me quedo en el hogar no es la única opción, que ojo, tampoco es que sea una mala opción y las personas que lo desean es una decisión muy personal y totalmente acertada, pero no el conglomerado de las mujeres vamos hacia allá, ¿cierto? Hay otras mujeres que aunque tengan nietos, dice yo no estoy para cuidar nietos, yo estoy para, no sé, empezar a estudiar, a viajar, a hacer, a tener un emprendimiento. Entonces todavía viene de ahí muchas cosas que queremos hacer. Entonces, y como te decía, esto es un tema cultural, no solo cultural organizacional, sino cultural de sociedad. ¿Cómo empezamos a gestionar este tema ya puntualmente en las organizaciones? No nos vamos tanto al tema social ahorita, sino cómo gestionar todo este talento o cómo gestionar este cambio de cultura de la organización para entender el valor del talento senior. Bueno, te puedo responder desde nuestra experiencia de lo que estamos haciendo nosotros hoy día y que me considero que Emprende Senior ha sido pionera en este ámbito. Hay un estudio por ahí que dice que solo el 1%, menos del 1% de las compañías consideran el talento senior como un proceso de inclusión laboral después de los 50 años. O sea, estamos hablando del 99% de las empresas que no lo hacen. Entonces tu pregunta es, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cierto? ¿Cómo se hace? La respuesta es muy simple. Es divulgando la problemática de reinserción laboral después de los 50 años. Ese es un punto muy esencial. Divulgando la problemática. Pero divulgar la problemática de reinserción laboral no tiene ningún efecto positivo si tú no lo acompañas con una solución. Es decir, tú puedes decir, no, es que el problema son las empresas. Ok, perfecto, son las empresas. Ya, pero ¿y estamos atacando el problema con una solución o arraigados en la queja? Entonces, el primer elemento es divulgar la problemática, pero con una solución. ¿Ya? Ahí hay un tema. Segundo, las personas mayores de 50, yo tengo 57, si no asumimos tomando conciencia de que existe un problema, la posibilidad de reinserción laboral es prácticamente nula. Nosotros hemos identificado tres tipos de personas mayores de 50 años. Hay del 100%, aproximadamente entre el 30 y 33% de las personas saben que hay un problema. Saben que hay un problema de reinserción laboral. Pero no están dispuestos a hacer ningún cambio. Ningún cambio. Y hay otro 30% de personas que saben que hay un problema, que saben que tienen que hacer un cambio, pero no saben cómo hacerlo. ¿Cómo? No saben el cómo. Y ahí aparecemos nosotros como Emprende Senior. Y ahí después hay otro 30%, 33%, donde están todos los Fernando Fernández que se reinventaron. O sea, yo soy profesor arquitecto, ¿qué hago yo hablando de un tema de reinserción, de reinvención laboral, siendo arquitecto? O sea, ¿dónde está escrito que, o sea, los arquitectos no hacen esto? En fin, los arquitectos no hacen eso, y eso está arraigado en la mente de las personas, está arraigado. Entonces, yo, por ejemplo, yo no digo que soy arquitecto hoy día. Yo soy un comunicador social, ¿no? Un divulgador, un mentor, pero no digo mi profesión. Porque si digo mi profesión, automáticamente el mercado, la sociedad,
No me entiendo. tacha, me encaja, me encasilla en un cuadradito como el que estamos aquí en este Zoom, de que solo sirvo para eso. ¿Ya? Y ahí aparece lo que nosotros decimos, activa tu talento senior. Y estamos dándole un no significado a la palabra senior. Porque cuando tú dices senior, automáticamente dices, este es un señor, ya, un señor Es un viejo. es un viejo, ¿ya? Es un viejo. ¿Ya? Entonces ese es el primer sesgo que hay que eliminar, ¿ya? La Real Academia define senior aquella persona que es avanzada, pero no dice que es entre 50 y 65 años. Es decir, incluso en la parte deportiva, un senior es después de los 22 años. Es decir, yo hasta los 22 años soy junior y de ahí a los 23 paso a ser senior. Nadal, campeón del mundo, del tenista, es un senior y tiene 35 años, 36, es un senior. Entonces, aquí hay varios problemas que nosotros estamos solucionando. Primero, resignificando el concepto de senior. Y uno de los problemas, hay 3 problemas básicos en esta situación que están arraigados en la mente de nosotros, las personas mayores de 50 años, y tienen que ver con lo siguiente. Existen 3 problemas esenciales que impiden que uno avance, tome decisiones y se encuentre con trabas, con frenos para tomar esas decisiones. El primer problema es el miedo. El miedo a hacerlo, al miedo a tomar la decisión. El segundo es la vergüenza. Es que me da vergüenza, no sé hacerlo, nunca lo he hecho, nunca he cantado, nunca he bailado, nunca he pintado, nunca he hecho. Yo solo soy arquitecto. Y el tercer problema, que es el peor de todos, que es el que en realidad yo superé, es la vergüenza al que dirán. ¿Qué van a decir que este señor arquitecto está haciendo programas en vivo? ¿Enloqueció? ¿Se trastornó? Porque si es arquitecto y está haciendo un programa en vivo, no cuadra. Algo le sucedió. Es que puede ser que es muy malo como arquitecto, entonces se dedicó a esto. No. Lo que sucede es que el entrenamiento mental que tuvimos, nuestros primeros 20, 25 años de vida, estaban dirigidos a una sola cosa, que es tener una profesión, tener éxito y sin caernos. Entonces, todos estos problemas que existen en las empresas, en las personas, nosotros como Emprende Senior los estamos solucionando. Y la única forma de comenzar a solucionarlo, el primer paso que debemos dar, es tomar conciencia de que existe una problemática. Si yo no tomo conciencia de mi realidad, de lo que existe en mi vida como un problema, te lo doy casi firmado, que no hay ninguna posibilidad de reinserción laboral, porque el mundo me está exigiendo tener una transformación personal. Y pasa por entrenar nuevamente, reaprender, desaprender, no sé, ponle el nombre que quieras, mentalmente la forma como yo hoy día practico. Hoy día tú puedes ser arquitecto, puedes ser pintor, puedes ser cantante, puedes ser bailarín, puedes hacer lo que tú deseas, lo que tú quieras. Entonces, ese sesgo está demasiado arraigado en la mente de todas las personas. Ahí ese sesgo o ese paradigma que tenemos tan fuerte que debemos romper aquellas personas que hemos o estamos pasando los 50 para entender que tenemos que también salir de nuestra zona de confort, de lo que veníamos haciendo durante años o décadas, ¿cierto? Que nos llevó a un lugar en donde nos encontramos, pero que definitivamente no importa si estés en un lugar que tú consideras importante y que no has perdido tu trabajo, claro, igual hay que redefinirse, hay que romper ese paradigma de sí, tradición.
no todas las tradiciones, ojo, esta tradición laboral Claro. de hacer lo mismo, hay que romper ese paradigma y ese esquema, es muy importante, como tú dices, o sea, ni siquiera es muy importante, es fundamental de que lo hagamos para poder entender el mundo y entender a la organización de otra forma. Es fundamental desde el punto de vista de las personas. Ahora, desde el punto de vista de la organización, ¿cómo hacemos para poderles explicar o hacer que comprendan el factor crítico de éxito que tiene el tener un talento senior, que tiene un gran bagaje de experiencia que les puede aportar al desarrollo de su organización? Mira, para eso hay varias respuestas, pero a mí la que más me pone contento es, voy a usar una palabra que no me gusta usar, pero la voy a usar. Cuando se habla de innovación, ¿cierto? Se habla mucho de innovación, que hay que innovar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Cuando tú hablas de innovación, ¿la innovación qué es? La innovación es experimentar. Uh-huh. Cuando dice, oh, este señor innovó. Ah, diseñó algo que no existía. Ah, cuando Steve Jobs hizo el iPhone no, nadie fue a decirle a Steve Jobs, oye, ¿puedes diseñar un iPhone? O, por ejemplo, cuando Henry Ford diseñó el Ford Mustang del año 65, nadie fue a golpearle la puerta y decirle, oye, ¿puedes diseñarme un Ford Mustang? No, no existía ninguno de esos productos. Entonces, la innovación tiene que ver con desarrollar ciertos servicios, productos, soluciones que no existen. Ahí aplicamos la innovación. Y para innovar tenemos que probar, experimentar. Cuando tú le explicas a una organización que efectivamente tú tienes la posibilidad cuando tú tienes la posibilidad de explicarle a una organización que si tú unes un talento joven con un talento senior, al unirlos se producen combinaciones transgresoras, porque unes dos generaciones entrenadas mentalmente de distinta manera. Entonces, una forma, que es la que yo creo que finalmente es la que da muy buena solución, y que lo estamos haciendo con algunas empresas, es el talento senior se une con el talento joven, se produce una acción transgresora y se producen resultados inesperados. Recién ahí estamos comenzando a innovar. Cuando tú le explicas eso a una compañía y ves que a lo mejor en el resultado final de una operación, y estoy hablando de una operación financiera, es decir, cuando tiro la raya al final, veo que si hice esa acción y al final me da positivo, tú puedes demostrar con números que eso efectivamente es viable en una compañía. Y lo segundo tiene que ver con prestarle atención a aquello que algunas compañías no han realizado, que no está dentro de un proyecto, y presentar los proyectos que tú crees que podrían hacerle bien a esa compañía. Por ejemplo, un proyecto de inclusión laboral de talento senior una vez que ha sido desvinculado de una compañía. Muchas personas son desvinculadas no porque sean malos profesionales, sino porque nadie les dijo a esos profesionales, estando dentro de esa compañía, que tenían que hacer cambios y transformaciones. Entonces, esa persona, ese talento senior que fue desvinculado, nadie le dijo. Entonces, ¿qué es lo que se produjo? Se produjo la automarginación propia, y esa automarginación, la empresa se da cuenta que se está automarginando. ¿Y qué es lo que hace? Finalmente la empresa lo desvincula. Entonces ahí hay que ponerle atención a qué estamos haciendo nosotros también, cuando si estamos entendiendo los principios de la compañía, los valores de la compañía, la misión de la compañía, la visión, las lógicas que está teniendo de transformación. Si no comprendemos eso nosotros, el talento senior que está al interior de una compañía, es tremendamente difícil que se produzca la continuidad laboral de ese talento senior al interior de una compañía.
Es muy difícil. Desde todo lo que nos has mencionado, que es realmente para movernos el piso, todos los que estamos Claro, escuchando, no importa la edad, ¿cierto? Y no importa sí, lo que estés haciendo, eh, ahí tenemos definitivamente varios factores. Uno, que es el choque cultural, que es el cambio cultural que tenemos que empezar a trabajar y como mencionabas, tenemos que divulgar esto en todos los aspectos de la vida, no solo en las empresas, sino para entender nosotros mismos dentro de nuestras familias que la gente senior dentro de nuestra familia es gente que es potencialmente valiosa y que tiene mucho que dar todavía, porque eso también empieza de cómo empezamos a marginar nosotros dentro de nuestras familias a las personas que van cumpliendo cierta edad y que va generando un impacto en las personas que luego se van a ver reflejado, como tú mencionas, también en el ámbito laboral. Trabajar mucho desde el ámbito personal, uno desde el ámbito familiar, otro desde el ámbito personal, en cómo yo entiendo que tengo que reconstruirme o readaptarme o reaprender cosas que me permitan ser empleable, ser vigente, ser actual, ¿cierto? Y que me quite ese miedo y que me quite ese miedo a la interacción con los otros y que me evite el llevarme a la automarginación, como nos estás mencionando, ¿cierto? Y el otro ámbito también, entonces, sería el ámbito empresarial, en donde las empresas también, como tú mencionabas, son corresponsables de que la gente no se empiece a aislar, porque las empresas también en este ámbito de innovación y de movimiento, deben estar pendientes de las competencias que van perdiendo o que van faltando dentro de su gente, ¿cierto? Y de cómo apoyar, o sea, no son cosas que tú vas a entregar, pero sí vas a apoyar a que los diferentes grupos que tienes dentro de la organización se vayan desarrollando y vayan desarrollando esas competencias que o no tienen o se están quedando o se están quedando obsoletas para que la persona pueda seguir activa y seguir productiva dentro de la organización. Son múltiples los ámbitos que nos has mencionado. De acuerdo con tu experiencia, ¿por dónde es más fácil empezar? ¿Desde la divulgación social, desde la personal, la familiar, la empresarial? ¿Por dónde es más fácil empezar? la forma más fácil de empezar, mira, voy a usar una palabra que se llama engerundio. ¿Qué significa engerundio? La primera forma de hacer es haciendo. Es decir, voy a usar un ejemplo que es muy utilizado acá en Chile, es decir, yo puedo aprender a jugar tenis a través de un libro, puedo comprar un libro, ¿no es cierto? Y leerme cómo se toma el racket, cómo se toma la bola, en un libro. Y puedo estar en mi habitación leyendo. La única forma de hacerlo, ¿lo puedo aprender así? Sí, lo puedo hacer así. Pero la forma más práctica, la forma más efectiva, concreta, precisa, es jugando tenis, teniendo, o sea, jugando tenis. Entonces, cuando tú me dices, oye, ¿cómo se hace? Mira, a mí me dijeron un día, una niña me dijo, ¿y usted qué está haciendo con los programas en live? Una millennial. Oye, le dije, ¿pero por qué? Es que los mayores no hacen programas en live. Son los jóvenes los que hacen los programas live. Y yo me quedé en silencio, o sea, no sabía, en shock. Y me quedé pensando, y yo le pregunté, ¿y dónde? ¿Y por qué no puedo hacerlo? Es que no, es que si usted mira, me dice, en YouTube, los youtubers son todos jóvenes, los influencers son todos jóvenes, ya, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Porque así está. Es el primer error. Creer porque se está haciendo de una manera, esa es la manera correcta. Y segundo, tiene que ver con que de alguna manera lo que yo creo que debería hacer es que si tomo la decisión de hacerlo sabiendo que no se hace así, lo más probable es que voy a ser juzgado por el mercado
de que estoy haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con lo que yo quiero hacer. Y ahí podemos estar horas y horas hablando respecto a eso, porque finalmente lo concreto es que ¿dónde está escrito que una persona como yo, de 55, 56, 57 años, no puedo hacer un live o un programa de video? ¿Dónde está escrito? ¿Sabes dónde está escrito? En la Está mente escrito de la gente. en la mente de las personas. Entonces está en las creencias. Y ese es el principal sesgo, creo yo, que tenemos arraigado. La forma, las creencias como nos criaron, nos entrenaron, yo creo que fue dañino, fíjate. Pero fuimos entrenados porque nadie nos advirtió que iba a llegar esta transformación digital. ¿Te fijas? Entonces, nosotros identificamos el problema, buscamos una solución, y hoy día creo que estamos siendo pioneros en el tema de cómo desarrollar, incluso en los líderes de las organizaciones, en los que lideran al talento senior, ellos deben tomar conciencia de que un talento senior sí es posible reinventarlo, sí es posible recolocarlo dentro del interior de la compañía. Y eso se hace haciendo. O sea, está lleno de diagnósticos, está lleno de reflexiones, está lleno de frases bonitas, está lleno de eslogan, está lleno de todo eso. Aquí lo que hay que hacer ahora, now, es hacer. Es decir, si digo que me voy a reinventar, me tengo que reinventar. Si digo que voy a cantar, tengo que cantar. Si digo que voy a innovar, tengo que experimentar. No hay otra fórmula en este momento. Mira, yo he entrevistado más de 230 personas. Ninguna me ha rebatido lo que estoy diciendo en este momento. Ninguna. Ninguna. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la única forma que hay, que yo veo, es hacer. Es que me voy a equivocar. Bueno, esa es la forma de innovar, pues. La forma de innovar es experimentando. Oye, si el iPhone o Facebook no se hizo de un día para otro, se hicieron 30, 40 diseños previos, 50, 100 diseños previos para sacar el producto final. Y en ese proceso hubo errores, equivocaciones. Piensa tú que yo, que soy un seguidor de Steve Jobs, lo echaron de su propia compañía. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿cómo se hace? Se hace haciendo, no hay otra fórmula. Es que me voy a equivocar. Bueno, te vas a equivocar. Esa es la forma real, verdadera, concreta, precisa de innovar. Experimentar, hacer, hacer, hacer y hacer. Y es lo que hemos hecho nosotros estos últimos 4 años. ¿Ya? En tu experiencia concreta, ¿estás trabajando durante estos 4 años con personas o con empresas? Comenzamos trabajando con personas. Ahora, yo te quiero hacer una aclaración, ¿ya? Y hay otro sesgo, que lo identifico, que ya ahora que yo estoy dentro del sistema, digamos, tú acabas de decir, y quiero hacer una corrección. Tú me dices, ¿tú estás trabajando con personas o con empresas? Siempre estás trabajando con personas. ¿Con personas dentro de empresas o personas sí. Es que tú no trabajas con la empresa. Es que hay un concepto muy sesgado, digamos, ¿ya? La empresa no es la construcción, la empresa es la gente que está dentro. No es los muebles, no es este micrófono, son personas. Es que las empresas son las culpables. No, las empresas no son las culpables, son las personas que lideran las empresas. Sí, totalmente. Las que hay que. Entonces, siempre estamos trabajando con personas al interior de las compañías, personas al exterior de las compañías. Comenzamos con personas naturales que no estaban dentro de la compañía y hemos emigrado. Hoy día tenemos una alianza importante, hicimos un acuerdo comercial con una compañía internacional que nos está certificando todo lo que hagamos. La compañía SGS, que es una compañía multinacional que está en Chile y en todo el mundo, una empresa de Suiza. Y hicimos este acuerdo. O sea, imagínate que durante 2 años estuvimos trabajando para llegar a un acuerdo
Y hoy día estamos sacando un producto que es una solución, más que un producto, es una solución para cómo administrar toda esta experiencia, toda esta sabiduría que tenemos las personas mayores de 50 años, que se han traducido en los últimos 25 años, producto de nuestra experiencia, de nuestros trabajos. Entonces, ¿cómo administrar esa experiencia y saber rentabilizarla? Nadie nos enseñó a hacer eso, nadie. Nadie nos enseñó a cómo rentabilizar nuestra experiencia y nuestro talento senior, nadie. Entonces nosotros diseñamos, conjunto con esta compañía, una solución que va a permitir rediseñar, reestructurar, reprogramar tu mente y también tus emociones, que es súper importante. Entonces, y yo lo que te puedo decir desde mi experiencia, y con esto quiero terminar porque la verdad que estoy súper ajustado de tiempo, es la única forma de salir del problema es tomando el problema y no concentrarse en el problema, es concentrarse en la solución del problema. Por lo tanto, si no te concentras en el problema, se resigna uno, queda resignado al problema. ¿Te fijas? Y quedas atrapado. Entonces, lo que nosotros hicimos es tomamos el problema y lo transformamos en una solución. Y esa solución se llama Emprende Senior, y de ahí salen sus soluciones que están, de hecho creamos un diplomado que se llama Talento Senior, cómo administrar tu talento senior. Tan simple como eso. Ya. Excelente, Fernando. Bueno, como mencionas, esto podríamos durar horas hablando de esto. Realmente es un tema muy, muy interesante. Recién se está empezando. Como mencionábamos, existen muchos países en donde todavía no se ha empezado a hablar del tema, ni siquiera a divulgarlo, como tú dices, que tenemos que empezar por divulgar lo que está pasando, por divulgar la situación, por divulgar la oportunidad que están perdiendo organizaciones grandes, medianas y pequeñas al no tener a toda esta experiencia dentro de sus organizaciones, y muchas veces no solo a no tenerla, sino a sacarla. Y que realmente hay mucho que trabajar y mucho de dónde tomar. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que tu tiempo ha sido, tu agenda es un poco apretada. Sí, gracias. Gracias a Dios tengo una agenda bastante apretada y eso me alegra mucho. Te deseamos muchos éxitos. Esperamos que en un periodo muy corto puedas estar aquí en Ecuador con nosotros haciendo grandes cosas. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por habernos sacado un espacio en tu agenda. E invitamos a todos nuestros oyentes y para que nos contacten, para que veamos cómo podemos hacer cosas en Ecuador con Fernando. Y bueno, como sabemos y como hemos hablado, las redes y las alianzas no tienen límite ni tienen frontera. Entonces podemos hacer millones de cosas y lo importante es trabajar por un grupo importante de personas, que es un grupo que todavía tiene mucho que aportarle a la sociedad y a las organizaciones, y aquí estaremos. Fernando, hasta una próxima, muchísimos éxitos y muchas gracias a ti. Gracias nuevamente. Que estés muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.